tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Espero con enorme ilusión que llegue el viernes. Ya sabe por qué, porque sé que de 8 a 9 de la noche nos reunimos, conversamos y sobre todo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy se trata de una persona muy especial. Es un lujo, diría yo, tenerlo aquí. Se trata, como le dije, de un actor de teatro, de televisión, de cine, es director de telenovelas, es un hombre apasionado de la cocina y de la poesía. Es un defensor a ultranza del teatro. ¿Ya sabe usted a quién me refiero? No, pues le diré. Es una persona de quien siempre estamos pendientes. Preguntamos, ¿qué estará haciendo Otto Sirgo? ¿Cuáles serán los proyectos de Otto Sirgo? Pues hoy no vamos a elucubrar ni usted ni yo. Vamos a esperar simplemente a que él nos conteste amablemente a estas preguntas. Otto, bienvenido, buenas tardes. Hola Cristina, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes, pero encantado. Y bueno, dispuesto a contestar todo lo que pueda contestar de lo que me pregunte. Va a poder todo y es inevitable preguntar cómo ha sido para usted la experiencia de la pandemia. ¿De qué manera incide en su vida, bueno, en su vida personal me lo imagino, pero en su vida profesional? Bueno, Cristina, la verdad es que la pandemia para mí ha sido muy desagradable por los motivos que han sido para todos, pero aparte porque estaba yo grabando una serie para Argos, Telemundo, y se tuvo que suspender 3 meses por la pandemia. Hubo por ahí varios contagiados, volvimos a grabar, etcétera. Y porque además durante la pandemia fue cuando se le declaró el cáncer a mi esposa. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento. Empezaron los tratamientos, que lo que fue benéfico de todo esto es que yo no estaba trabajando, entonces la podía llevar todos los días, 1 o 2 veces al día, al hospital, a Medicasur, a sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia, y porque parecía que salía adelante, pero pues no salió, regresó el cáncer y falleció hace 6 meses durante la pandemia. Entonces, ¿sabe qué? Yo vi una foto de usted con ella y desde entonces pensé que me gustaría conocerla. Hoy reitero, me hubiera encantado conocerla. Me imagino que tenía muchas cualidades como actriz, pero como compañera, como presencia constante en su vida a lo largo de más de 40 años. 47 años. Sí. 47 años, fue una compañera ideal, una gran madre, pero gran madre. Fue una estupenda amiga, todas sus amigas la adoraban. Tenía un carácter que ojalá lo hubiera tenido yo, porque el mío es muy fuerte y el de ella, aunque también lo era, pero era muy cariñosa con todas sus amistades, etcétera. Pues le hubiera encantado platicar con ella, la hubiera pasado muy bien. Bueno, de alguna manera, los seres que se van y a los que tanto quisimos se quedan en nosotros. En cierta forma, por eso pienso que estamos conversando también con ella. Y algo que me gusta mucho, y no quiero verlo desde el lado negativo, morboso, es que me parece que entre ustedes no había ninguna competencia, aun cuando estuvieran en el mismo terreno, el de la... No, para nada. Jamás hubo una competencia profesional de nada. Ella tenía su área y yo la respetaba porque la desarrollaba muy bien. Yo tenía la mía y ella la respetaba también. Y lo más importante, que los dos nos apoyábamos en nuestras áreas en todo lo que hacíamos. Era gran amiga y no sé, estoy elucubrando aquí, sí. ¿Se conocieron en Los ricos también lloran? ¿Nosotros dos? Sí. No, nos conocimos hace muchísimos años. Yo tenía casi 2 años de haberme divorciado de mi primera mujer y la conocí a través de unos amigos míos del ambiente flamenco, porque antes de que ella incursionara en la actuación, era bailarina de clásico español y de flamenco, y yo era muy afecto a ir a ver los shows, y me hablaban mucho de Maleni Morales. Yo no la conocía porque ella estaba
viviendo en España, trabajando en España. Y de repente un día ya yo divorciado, llegó y nos conocimos y pues ahí pasó todo. Esto fue hace 47 años. Fíjese lo que son las cosas. Por lo general no nos acercamos demasiado a la vida, a las experiencias personales de nuestros invitados, pero creo que hay algo en el aire, Otto, algo en el ambiente, algo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, que le da un valor especial a las experiencias personales, como que son muy íntimas, pero también se vuelven de todos. Pues sí, sí, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pero las experiencias que tenemos, la gente que tenemos una imagen pública, como usted lo es también, las cosas que nos pasan se vuelven de interés de todos, ¿no? Aunque a veces quisiéramos que no fueran tan conocidas, pero pues ni No sé, modo, así es. pero las cosas que les pasan a otras personas también son del interés de ustedes. Pienso, por ejemplo, en una nota que leí acerca de que usted se había interesado mucho por apoyar a las personas que habían sido afectadas por el COVID en San Miguel Allende. Sí, sí, lo que pasa es que San Miguel de Allende es un lugar al cual llegamos simplemente por comprar un lugarcito para vacaciones, fines de semana. Nos fuimos enamorando de San Miguel de Allende, pero enamorando. Y un día decidimos irnos a vivir allá, pusimos un negocio, lo tuvimos 7 años. Era Y un pues restaurante, ¿no? un restaurante, exactamente, exactamente, porque antes de ser actor, yo estudié administración de empresas turísticas donde una de las áreas era la gastronomía y me interesé muchísimo, muchísimo y me encantaba, me sigue encantando Sí, qué bueno. cocinar, etcétera, etcétera. Entonces pusimos un restaurante y dividimos ahí sí las obligaciones. Ella fue una estupenda administradora, estupenda. Y como no le gustaba la cocina, entonces yo era el que me encargaba de la operación del restaurante. No todos los días, porque yo estaba en México trabajando en teatro, en televisión, en cine, y ella se quedaba encargada, pero cuando yo llegaba era meter en cintura a todo el personal, porque había cosas que no se hacían como yo quería. Hay algo que me llena que me ha llenado siempre, no de ahora, de curiosidad. ¿Cómo es vivir en un sitio enteramente turístico como San Miguel? Bueno, ok, lo que pasa es que San Miguel tiene una división muy marcada entre las dos áreas, la turística y el área normal, civil, de convivencia, de comunidad. Entonces, cuando uno está dentro del área de comunidad, pues es maravilloso. Hay grandes amigos, la gente es sensacional, la gente es preciosa, se entregan. Por ahí, cuando llegamos, nos dijeron de un dicho que San Miguel o te acepta o te rechaza. Y a nosotros nos aceptó desde el primer momento, desde el primer día. Hicimos grandes amigos que todavía lo son y lo van a hacer por mucho tiempo. Inclusive uno de ellos nos hizo compadres, bautizamos a su hijo. Eh, Gente muy bonita. La bronca con la parte turística es que, por ejemplo, los que somos, ahora sí, digamos, habitantes de San Miguel, cuando llega el fin de semana o puentes o vacaciones, pues preferimos quedarnos en nuestras casas, porque San Miguel, todo lo que es el centro, el área histórica, se pone lleno, atascado de gente y entonces tampoco es tan bonito estar caminando por ahí. Sí. Sí, perdón, es que cuando usted dijo estar caminando por ahí, me lo imaginé justamente en una plaza o en una de las preciosas calles de San Miguel, caminando rodeado de personas llegadas de todas partes del mundo, pero llega un momento en que se van y queda el silencio. Y ese silencio lo relaciono
con un escenario ya vacío. Tiene mucha razón, Cristina. Cuando se va el turismo de San Miguel, cuando está vacío, es cuando nosotros nos salíamos a caminar las calles del pueblo, a ver la arquitectura, a ir a galerías, a ir a museos, a sentarnos en la banca del jardín principal de San Miguel, a tomarnos un cafecito, a estar viendo la parroquia. Esa es la actitud cuando no hay gente en el pueblo, disfrutar nuestro pueblo, porque no hay turismo que esté interviniendo dentro de eso. Aunque estoy muy consciente, y estamos todos muy conscientes, el turismo para San Miguel es imprescindible, totalmente imprescindible. Para San Miguel ciudad, porque para el municipio de San Miguel no es únicamente turismo. San Miguel en el municipio tiene cantidad de plantíos de espárragos, de brócoli, tiene ganadería, tiene actividades de mucha leche, digamos, de vacas, porque hay cantidad de establos. Sí. Hay mucho, pero sí, lo que es la ciudad de San Miguel sí depende mucho del turismo. Cuando le hice la reflexión acerca de que se quedaba San Miguel vacío cuando se iban los turistas, pensé mucho en una escenografía. Una ciudad tan bella es, de alguna manera, una hermosa escenografía, donde las personas comunes y corrientes van y vienen, pero hay una o dos o cinco, no sé cuántas, que son distintas porque son actores. Están viviendo su vida, actúan su vida. Pues no la actuamos, simplemente la vivimos. La vivimos de una manera natural, normal, acompañada de amigos, de grandes personas, pero yo puedo decir que jamás en los casi 30 años que llevo en San Miguel, he pensado cuando estoy en medio de esa bellísima escenografía, como dice, que estoy actuando, ¿no? Al contrario. Tan es así que cada vez que estoy en San Miguel ando en fachas, ando en bermudas. Pero cuando esté actuando, quise decirle, y a lo mejor no me expliqué bien, que a todos nos toca actuar nuestra vida. Somos protagonistas, lo queramos o no, de una historia. Sí. Una historia que a lo mejor se pierde en el tiempo, pero ¿qué importa si ya lo vivimos? Nos vamos a ir un corte, si le parece bien, y regreso enseguida con usted, Otto. Encantado. Claro. Estamos con el actor, sí, estamos usted y yo, aunque no nos veamos, nos sentimos cerca. ¿Sabe por qué? Porque compartimos el interés y la emoción de acercarnos a una vida de trabajo, de esfuerzo, de encuentros, de desencuentros, como las vidas de todos nosotros, excepto que esa persona a la que me estoy refiriendo es capaz de darle fuerza, vigor, perfil a muchísimas otras, a muchos que llamamos personajes y que acaban por ser personas entrañables para todos nosotros. Otto, no sé si es verdad, si me equivoco, corríjame. ¿Empezó usted trabajando como extra en un comercial de cigarros para Televisa? Sí, sí es verdad. No era para Televisa, ¿eh? ¿No? Ah, no. No. Era un comercial de cigarros para una casa productora de comerciales de aquella época, que se llamaba, creo que Tompkins o algo así por el estilo, y era un comercial, lo puedo decir porque ya no existe la marca, era de cigarros Benson and Hedges. ¡Ay, deliciosos! A mí nunca me gustaron, nunca. Eran demasiado fuertes para mí, me picaban mucho. Sí, fue un comercial maravilloso, maravilloso digo por los recuerdos que me trae. Y ahí fue donde empecé, aunque yo antes de niño había hecho apariciones como actorcito infantil, ¿no? Por las dinastías de mis padres y mis abuelos, pero
Pero bueno, sí, ahí empecé en un comercial de Benson Oiga, Hedges. cómo se es un extra en un comercial? ¿Se actúa también? Ah, claro. Y los directores de los comerciales obligan a los extras a actuar, porque tiene que parecer que son gente normal que están dentro de una pantalla. Pero sé que hacía ahí, fumaba o estaba sentado tomando café. No, no, le voy a contar el detalle porque todavía me apeno. No. Este, no, se supone que era una gran fiesta de disfraces. El comercial se filmó en una mansión de las Lomas de Chapultepec, en la Avenida Reforma, y era una mansión impresionante y tenía un piano de cola bellísimo, bellísimo. Mi disfraz en esa fiesta era de Don Juan Tenorio y traía yo un vestuario bellísimo, me acuerdo que era azul turquesa con piedras por todas partes. Entonces, a mí me encantaba, aunque de niño tomé clases de piano, no llegué a ser un pianista, pero me acordaba de ciertas cosas. Entonces, me senté en el piano y comencé a tocar algunas cositas y bueno, ya dijeron, vamos a seguir filmando, seguimos filmando y al rato me enteré de que la dueña de la casa estaba histérica porque la banca del piano estaba totalmente rayada y estaba rayada porque mi traje con pedrería rayó la banca. Ahora sí que Por se eso rayó, como dicen los jóvenes. me rayé, por eso le digo que todavía lo recuerdo y me da muchísima pena, ¿no? Pero pues bueno, la ignorancia, ¿no? Jamás imaginé que iba a hacerle daño a la silla. También supe que había sido modelo También, también de fui ropa, modelo, mandé de trajes. de ropa, exactamente, porque, pues bueno, en ese momento no me salía mucho trabajo como actor y los comerciales dejaban una lanita que era importante para sobrevivir, ¿no? Entonces, sí hice comerciales de ropa, hice pasarelas de ropa, que me daba mucha vergüenza hacerlas, pero las hacía porque las pagaban bien. Y fui exclusivo de una marca de telas que tampoco existe ya, que se llamaba Celanese Mexicana. ¿Cómo no? Maravilloso. El edificio de Celanese El en edificio Revolución es en, maravilloso. en Es un Revolución, ejemplo de claro. arquitectura. Y entonces de repente Celanese lanzó una tela sintética por primera vez que se llamaba, ay, se me fue el nombre, pero se podían hacer trajes, pantalones, camisas, y fuimos 4 modelos que nos contrataron como exclusivos. Terlenca, se llamaba Terlenca. Y no se arrugaba, no se No se arrugaba. arrugaba, para nada, para nada. Y se lo digo porque cuando terminamos toda la etapa de producción de la campaña, nos regalaron la ropa que habíamos usado y yo la usaba y jamás se arrugaba la Terlenca, jamás. Otto, ¿qué se siente ser mirado? Un modelo, una Mirado. persona que esté en una pasarela está siendo mirado, no puede decir nada, no puede reaccionar de ninguna manera, solo tiene que abandonarse a las miradas de otros. Y por eso le estaba yo diciendo que a mí me apenaba mucho hacer las pasarelas, porque como actor en un escenario uno se convierte en un personaje y no ve a nadie y simplemente actúa el personaje. Pero un En las modelo es pasarelas, un actor, mandé, un modelo es un actor. no, no. Un modelo es un hombre o una mujer que sirve de percha para llevar una ropa que se está publicitando y que tiene que tener contacto con la gente que lo está viendo para demostrarles que todo va bien. ¿Cómo Entonces a mí sí establece me... el contacto sin palabras, sin mirar, porque no puede mirar directamente a la gente? ¿Cómo hace para que su cuerpo se encuentre con el de otras personas? Para que le den la bienvenida. En las pasarelas, a menos en mi época, sí se podía. Y nos pedían que miráramos a la gente y que conviviéramos visualmente con ellas. Obviamente en el teatro es imposible, ahí no se puede tener contacto visual con nadie. Ahí recordemos la famosa cuarta pared, que es la que nos impide ver hacia el público, ¿no? Un Y tener actor, un contacto. un actor, un compañero de usted, yo le preguntaba justamente de qué se siente
de saber que del otro lado del escenario hay un mar de gente. Y me dice, es que nada más es un mar, Cristina, no ves nada más. Es un mar oscuro que está atento a lo que haces y al que quieres atrapar en sus emociones con tu actuación. Tiene toda la razón. Es una boca negra gigantesca en la que uno no sabe quién está detrás. Sí sabe que hay muchos pares de ojos viéndonos, pero no tenemos un contacto. Es un hoyo negro, es un hoyo totalmente negro con gente que no sabemos quiénes son. No sabe quiénes son, pero hay algo que creo que un actor sabe, que lo que él diga como personaje posiblemente enriquezca, ilumine o cambie la vida de esos seres desconocidos que forman un mar oscuro. Por supuesto que sí, yo sí estoy consciente. Cuando actúo en teatro no estoy consciente de eso, pero ahorita, ya después de tantos años y después de el conocimiento de muchísima gente, sí estoy consciente de que ha cambiado la vida de varios. Le voy a decir que un compañero mío con el cual hice 2 series en estos 3 años y medio, una serie muy bonita, muy importante que se llamó Preso número 1, sí, claro, que era acerca de un presidente que lo metían a la cárcel y yo ocupaba el puesto de la presidencia. Él era mi coronel encargado de mi seguridad y ese actor un día platicando, un día me dijo, Otto, te quiero comentar que yo tenía muchas dudas de dedicarme a esta carrera, pero el día que fui al Poliforum y te vi en Postdata, Tu gato ha muerto, me convencí de que quería ser actor. Otto, menciona usted el Poliforum. Sé que esta obra que le ha dado, bueno, duró muchísimo tiempo en cartelera, pero en 14 años. ¿Cuánto tiempo? 14 años. Ahora, he encontrado 2 versiones de Postdata, Tu gato ha muerto. Y una de ellas dice, hay que aprender a decir las cosas. Dar una mala noticia es horrible, Otto. Horrible. Sí, es terrible. A mí no me gusta darlas. Sin embargo, me ha tocado dar malas noticias en varios casos con varias personas que han sido ligadas a mí emocionalmente muy fuerte, pero no me gusta darlas. Y la obra comienza exactamente con eso, ¿no? Cuando la pareja de este hombre, que lo va a dejar, él llega a la casa, ella está sacando sus cosas, le dice que lo va a dejar, que ya no puede seguir con él, y le deja una carta donde al final dice, aparte de dejarte y de decirte todo esto, postdata, tu gato ha muerto, porque era la única compañía que tenía él. Entonces, pues sí, la obra comienza con una mala noticia de la información de la partida de alguien, ¿no? En este caso, un gato para este personaje, para Jimmy. Yo no conozco el mundo de la actuación, pero me fascina, me parece extraordinario. ¿Cómo hacer para que a lo largo de 14 años un mismo texto sea nuevo cada noche? Tan nuevo como el público que lo va a ver. Bueno, hay una frase que leí en la biografía de un gran actor inglés, grandísimo actor inglés, que durante muchos años estuvo escenificando la obra Camelot. Y un día sintió que el reparto no estaba dando lo que tenía que dar y estaban muy mecanizados. Y entonces agarró, los juntó y les dijo, señores, yo sé que hemos hecho la obra durante muchísimo tiempo, años, pero lo único que les quiero decir es que estén conscientes que el público que viene hoy al teatro es la primera vez que va a ver la obra. Claro, claro. Entonces tenemos que actuar como el primer día. Eso a mí me sirvió para hacerlo constantemente. Y desde luego hay otras cosas que influyen, cosas que pasan en la vida privada de una persona, de un actor en este caso, que de repente coinciden
y se van metiendo dentro de la vida del personaje, entonces va uno alimentándolo. Pero lo más importante es saber que uno hace un personaje que siempre, dure lo que dure la obra, va a ser el mismo. Esa relación entre el personaje y el actor me parece absolutamente maravillosa. Acaba siendo un sello que une las dos vidas. Una vida explica a la otra, una vida soporta a la otra y al final las dos desaparecen, pero el texto queda. Vamos a hablar del texto después de un corte, ¿le parece bien? Claro que Muchas sí. gracias. Gracias, Otto. El actor desaparece, el personaje desaparece con él, pero queda para siempre el texto. Eso es muy importante. Yo voy a contradecirla un poquitito. Hay personajes que nunca desaparecen, al menos en el actor que los interpretó. Y por Perdón, supuesto, pero no quería decir que desaparecen, no lo dije bien, discúlpeme. Quise decir abandonan la escena. ok, sí. Se van. Abandonan la escena, pero siguen en el espíritu. Sí. O sea, yo no le puedo decir cuántas veces de repente estando en soledad o escuchando música o algo, me viene a la cabeza la obra de Posdata o alguna otra obra, Ricardo III, por ejemplo. Los Miserables. Usted actúa Los en la obra. Miserables, no, pero me refiero a obras que yo he hecho. Perdón. Y y de repente me acuerdo de mi personaje y revive, a lo mejor durante un minuto, pero revive. Otto, sus personajes, los que he interpretado, ¿le dan respuestas? Algunos sí, otros me ignoran totalmente, les valgo gorro. Pero algunos sí me dan respuestas y muchas. El personaje de Posdata me dio muchas. Y varias obras, tengo hechas 57 obras, Cristina, entonces no recuerdo, además ya a esta edad como que ya los alemancitos, Alzheimer, ya nos tocan por ahí en la memoria. Le aconsejo una cosa, como usted no habla alemán, me imagino, no les haga caso, déjenlos que hablen por su cuenta y no, yo adelante con sus cosas. No, yo los dejo. Además, el otro día vi un video en las redes sociales que me llamó mucho la atención de un conferencista español que decía, si usted recuerda lo que olvida, no tiene Alzheimer. No hay problema. Y fue, de verdad me impresionó porque habla de toda la forma en que olvidamos dónde dejamos las llaves, dónde pusimos el libro, a dónde fuimos el día anterior, qué acabo de hacer, a qué entré a la recámara. Y dice, si usted recuerda todo eso y sabe que no lo recuerda, no tiene Alzheimer. Ahora, se dice que la literatura está hecha de recuerdos, de memoria. Pienso que también de olvidos. No sé si con la actuación pasa lo mismo. Olvido y recuerdo. La verdad es que hay trabajos que ha hecho uno, a mí me ha pasado, que la verdad los olvido, porque no quiero recordarlos. ¿Por qué? Porque no me gustaron, porque siento que no los desarrollé bien, porque siento que me equivoqué al aceptar el personaje. Son los menos, ¿eh? Son los menos. De los demás recuerdo todo y los recuerdo con muchísimo cariño, como recuerda uno los libros que leyó desde la niñez hasta la adolescencia, la adultez y la madurez y todo, ¿no? Sí, hay personajes que son para el olvido y otros que son para el recuerdo, pero un recuerdo muy profundo. Yo decía que cuando un actor como usted ha interpretado a tantos personajes, a lo mejor se para en medio de ellos imaginariamente y dice, me gustaría volver a ser tal personaje. Quiero recrearlo desde mi actual edad, desde mi momento.
Sí, lo que pasa es que desgraciadamente, Cristina, hay personajes que uno no puede volver a ser cuando va creciendo, cuando va ¿Qué? envejeciendo. ¿Cuál? Porque no es la edad, no es la edad. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota muy bonita. Yo toda mi vida, desde muy jovencito, desde que empecé o antes, uno de mis sueños era hacer Hamlet. Nunca lo pude hacer, nunca, nunca, nunca. Pero ya en la adultez ya muy madura, muy, muy madura, la vida me dio la oportunidad y Fela Fábregas me dio la oportunidad Maravilloso. de hacer una obra maravillosa que se llamaba Yo odio a Hamlet. Y la idea de la obra, que es genial, es de un actor joven en Estados Unidos, que es modelo en California, un modelo totalmente superfluo, y que lo contratan para ir a Nueva York y hacer al aire libre en el Central Park a Hamlet. Y él no quiere, pero su representante le alquila un departamento que coincidentemente ese departamento fue de John Barrymore, Oh, donde vivió él. Y entonces, de pronto, cuando él empieza a quejarse en su soledad de que no quiere hacer Hamlet por el texto, por que el monólogo, que es absurdo, que todo, se aparece el espíritu de John Barrymore vestido de Hamlet, que era yo, y le empieza a contar toda la historia de Hamlet. Y durante la obra, con esa historia que le cuenta, tuve la oportunidad de hacer 2 de los monólogos de Hamlet. Entonces, pues la vida da oportunidades. la vida da oportunidades siempre y cuando uno se reconozca, creo yo, es una opinión personal y discúlpeme que la exprese, como hijo de su tiempo. Somos Sí, hijos de nuestro tiempo, no podemos ni acelerarlo, ni frenarlo, nada. Hablamos de una manera porque somos hijos de un momento determinado, de una época determinada. Actuamos, decimos, tratamos de relacionarnos con otras personas también de una manera especial porque así aprendimos. sí, claro, claro, yo estoy totalmente de acuerdo en eso y es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida, ir avanzando y madurando con mis tiempos, con los tiempos de mi vida, ir siguiendo, 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 aprendiendo más, absorbiendo de las nuevas generaciones, absorbiendo de los nuevos estatus artísticos que hay y de la vida también. Y bueno, yo me reflejo mucho en una frase de John Lennon que dijo, el pasado es un maravilloso lugar para visitar, pero no es el lugar ideal para vivir. Entonces, pues yo no vivo en el pasado, vivo en el presente, alimentándome de todo lo que me va dejando ese presente. Y otro, porque una cosa es recordar y otra cosa es añorar. Es hermoso Yo, recordar, pero claro, no quiero retroceder. Estamos en el tiempo que nos corresponde y nada más. y punto. Y lo que pasó, pasó. Y lo que es hoy, es hoy. Y lo que va a ser mañana, pues no sabemos qué va a ser. Entonces hay que vivir para el día de hoy, hay que absorber todos los conocimientos, consejos, lecturas, todo, todo, todo para ir viviendo en el momento. Discúlpeme, me quedé con una duda y retrocedo. ¿Qué cosa es el estatus artístico? No entendí. Sí, es el momento que vive uno como artista. Por ejemplo, es que es difícil decirlo, pero bueno, así es. No, el estatus artístico de los actores, y si usted ve las películas muy antiguas de Joaquín Pardavé, de todos ellos, era una imitación de los actores españoles, la forma de hablar, la forma de decir las cosas, y poco a poco se fue transformando y durante mi carrera
y mi crecimiento como ser humano, como artista, yo vi a muchos que se quedaron en aquella época, en ese estatus, en soy un actor español que habla ¿Quiere decir todo. congelados? ¿Se No, quedan? no congelados, al contrario, hasta exagerados, Por hasta eso un no poco. evolucionaron. Bueno, ellos sí se quedaron congelados. Y muchos de nosotros que tal vez empezamos así, tal vez, sí fuimos avanzando, fuimos evolucionando con las técnicas, vino el Actor Studio, vino el método, empezamos a aprenderlo, a estudiarlo y a entender que había otro tipo de actuación que es el que tratamos de hacer todos ahora. Un ejemplo muy marcado es, por ejemplo, los actores que única y exclusivamente hacen telenovelas. La telenovela tiene un tono, tiene un tinte que es el melodrama, pero el melodrama se puede hacer también de una forma mucho más natural, nada más que pues se exige en determinado momento que la novela se haga como un melodrama. Yo tengo mucho tiempo negándome a eso y trato de hacerlo de una forma más sincera, más auténtica y más real. Pero a eso me refería yo como estatus artístico. ¿Qué ha sucedido con la telenovela como género? Pues yo creo que se ha venido muy para abajo y se ha tenido que reformar totalmente, totalmente, porque pues llegó un momento en que ya a la gente no le interesaba ver esos choros tan absurdos, tan increíbles, tan inverosímiles, y se empezaron a hacer cosas que tratan de que sean un poco más reales. Yo ahorita estoy en una producción en Televisa después de 3 años de no estar ahí, Sí. en una producción con una productora y con un director que están tratando de hacer diferentes las cosas. Entonces, la verdad es que, además yo vengo ahorita de 3 años de hacer series con Netflix, con Telemundo, con Argos, y es otra cosa de trabajar con directores peruanos, argentinos, colombianos, etcétera, que todo el mundo va por una naturalidad, por una actuación sincera, auténtica, no exagerada, no nada. Entonces, yo regresé ahora con todo ese cambio de lo que hablamos hace un momento de avanzar. Regresé con ese cambio y me dio mucho gusto ver que mi director Benjamín Can y la Es, productora es Rocío muy bueno, Campo es muy muy buenísimo, bueno. los dos. En juntas que tuvimos por Zoom, obviamente, hablamos de eso, ¿no? De que lo hiciéramos de esa forma, de natural, de llevar las cosas de acá, del corazón, a la cabeza y a la boca, no llevarlas del libreto, del texto a la boca. ¿Sabes qué? Muchas veces la falta de naturalidad depende mucho del texto. Yo creo que se escribe con el oído. Cualquier cosa que usted escriba, lo escriba con el oído. Y escuchar, pues es un viaje maravilloso porque uno conoce otros lugares, esos lugares son otras vidas. Y hoy estamos conociendo algo de la suya. Gracias por esa generosidad. Vamos a un corte y regreso enseguida. Claro que sí. Una vida que han sido muchas. Una historia que de alguna manera nos corresponde a todos. Y lo que hay en esa historia son presencias, son ausencias, son lecciones muy importantes, son experiencias duras también, usted las ha tenido. Estaba yo pensando, por ejemplo, en los terremotos del 2017. Sé que usted se vio muy gravemente afectado por ellos. Sin embargo, salió adelante, siguió haciendo su vida. Se sobrepuso, como que se, ¿cómo le dijera yo? Caminó por esas ruinas y fue adelante. Eso me llama la atención.
Sí, sí, efectivamente, sí, perdimos nuestra casa, nuestro condominio, al cual adorábamos y lo queríamos muchísimo, ¿no? Pero pasó, pasó y no se puede hacer nada y hay que seguir adelante. Y es como hemos seguido y como siguió mi mujer hasta que falleció, pensando en que seguíamos adelante y que, bueno, se iba a levantar un nuevo edificio y qué iba a pasar después. Bueno, pues quién sabe, ya cuando construyeran el edificio veríamos si lo habitábamos o no. Nos fuimos a vivir a un departamento en la colonia Narvarte y luego, pocos días antes de que muriera mi mujer, alquilamos en donde estoy ahora, en la colonia del Valle, donde viví casi toda mi vida, y que no llegó ella a habitarlo. Ya no llegó, ya me mudé yo solo, pero sigue la vida adelante. O sea, es que, Cristina, si uno mete el freno porque se encontró un tope y se queda parado, pues va a morir uno adentro del coche y se va a hacer momia. Pero si uno frena poquito, toma el tope y continúa el camino, sigue uno viviendo. El suyo ha sido un camino muy exitoso. Me imagino, como dije hace un momento, que ha tenido momentos difíciles. En algunos de ellos, el público se ha mostrado indiferente, alejado. Sí, yo he hecho por ahí algunas obras de teatro. Afortunadamente no muchas, serán 2, 3, cuando mucho, que fueron un fracaso y que desde el día del estreno sentí a la gente totalmente ausente y que no los atrapaba ni el texto, ni la actuación, ni nada, ¿no? Entonces sí, hay momentos en que el público rechaza también y tienen todo el derecho del mundo, todo. Otto, nunca he ido a un foro donde se esté grabando una telenovela, pero alguien me decía que ahora es muy distinto, que cada quien graba su parte por separado y después juntan esas partes. No sé si es verdad. En caso de que lo sea, ¿se puede actuar No, aquí? no, no es cierto. No es verdad. No es verdad. Se sigue actuando, se montan las escenas dentro del set con los actores que entran en esa secuencia y se actúa entre todos, no es verdad. Puede que haya ocasiones, a mí me pasó en la serie anterior que se tuvo que suspender 3 meses por un brote bueno, por la pandemia Sí. y porque dentro del elenco hubo un brote de COVID con una persona muy importante dentro de la historia y estuvo 2 meses sin poder actuar. No se podía detener porque de Estados Unidos, de donde venía la producción, pedían que se terminara. Entonces, las escenas donde estaba ella se actuaron sin ella, se actuaron con una doble y después a ella la metieron en lo que se llama el green screen, que es una pantalla verde donde se incrustan. Y en las escenas donde estaba ella, que las hicimos de esa forma, sí fue muy difícil, muy difícil. Sí, porque yo me imagino que la relación con el interlocutor es fundamental para reaccionar. ¿Cómo se Totalmente, reacciona ante el vacío? totalmente. Entonces, no eso de que ahora las novelas se hacen grabando independientemente a cada personaje, no, eso no es real, no es real. Me alegra que me lo diga porque los actores merecen trabajar como actores y en estas Claro, condiciones no lo harían. claro, claro. Es como si me dijera que un director que voy a hacer una obra de teatro donde no van a estar mis interlocutores en el escenario y que luego ellos hacen esa parte cuando termine la obra. No, pues no, no puede ser, no puede ser. De verdad es terrorífico. Yo cuando debuté con el primero hice una especie de escritito que lo publiqué en redes donde decía que jamás en mi vida había yo sentido una soledad tan grande como el día que se abrió el telón y comencé el debut con el monólogo. ¿Cómo se llamaba? Por favor, díganos. Se llamaba El otro rostro de Dios. Una historia muy fuerte, de un ex sacerdote que renuncia
porque se enamoró de una mujer, se casó con ella y la mujer constantemente estuvo abortando, 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 hasta que un día dio a luz. Cuando dio a luz, ella murió y él se quedó con la hija. Pero esta hija nació con una enfermedad que ahorita me atacaron los alemanes, a ver si usted lo recuerda. Es una enfermedad en que todo el cuerpo se cubre de un vello blanco. No me acuerdo cómo se llama, pero... Lo siento. Y esta no es culpa de mis alemanes, es que soy ignorante. No. Yo tampoco la conocía hasta que hice la obra y que empecé a investigar. Y es una obra muy, muy dura, muy fuerte, es un reproche a Dios, por eso es el otro rostro de Dios, cuando Dios no hace lo que la gente pide y ayuda, cuando al contrario. O sea, Dios, ¿por qué me mandas el castigo de 4 o 5 abortos y después nace mi hija, mi mujer se muere por el nacimiento de mi hija y mi hija nace como un peluche? Es muy interesante. Bueno, el caso es que el día que se abrió el telón y me sentí solo en escena, sin ningún compañero que me diera réplica, fue de miedo. Con usted podía hablar de 1000 cosas, de gastronomía, que me quedé con las ganas de hablar de eso, de sus actuaciones muy específicas en particular, pero necesito saber algo de usted como poeta. Sé que es una de sus pasiones. ¿Qué le da la poesía? ¿Y usted qué le da a la poesía? Bueno, voy a ser muy sincero en esto. ¿Qué me dio la poesía y qué le di a la poesía? Porque hace años dejé de escribir. ¿Por qué? Porque de repente, yo sí soy de la idea de que un artista, un autor en este caso, de verso, de poema, tiene que tener algo adentro que le mueva la inspiración para salir a escribirlo. Y de pronto a mí se me acabó, escribí como 30, 40 poemas y un día de pronto quise volver a escribir y ya no pude. Lo mismo me pasó con un libro que comencé a escribir que se llama Anecdotario de un ambiente cruel pero muy divertido, acerca de mi profesión. Y cuando iba por la página 50 y tantos, Cristina, de pronto, de verdad, no estoy exagerando, estaba yo en la computadora y ya no supe qué escribir y se me acabó y lo dejé ahí. Lo dejé. Me pasó lo mismo con los poemas. Llegó un momento en que se me acabó. ¿Ha vuelto a leer esos poemas? Sí, sí, los leí hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Algunos me parecieron muy buenos, otros me parecieron fatales, horrendos, que no rompí las hojas, porque son un recuerdo de una parte de mi vida, pero me avergoncé de haberlos escrito. ¿Qué es esto? ¿Qué malos son? Pero pues bueno. Está bien ser autocrítico y sincero. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Todos tenemos derecho a escribir poesía, cuento, lo que usted quiera. No vamos a lo mejor necesariamente a publicar, pero ese desahogo de la escritura es una de las experiencias más maravillosas que se pueden tener. Sí, eso definitivamente es un gran desahogo. Y ahorita me hizo pensar algo, a lo mejor es que cuando ya no pude escribir más fue porque no tenía de qué desahogarme, porque estaba funcionando todo tal vez muy bien, tal vez perfecto. ¿Usted cree que la felicidad es enemiga de la poesía? No, para nada, para nada. Algunos de mis poemas hablan precisamente de la felicidad, del amar a alguien, de haber encontrado a alguien, de la felicidad de vivir. Por supuesto, yo creo que la felicidad es parte de la poesía. Ilumina, marca espacios, es algo muy especial. Hay un poeta, Pablo Neruda, fue también un gran gourmet y dicen, yo no pude comprobarlo, un gran cocinero. Yo creo que la poesía y la cocina se parecen en muchas cosas.
pero también se le parece la actuación y se parece el arte, la escritura en todas sus expresiones. Será porque en todas esas obras que realizamos o que realizan los seres humanos privilegiados como usted, tiene que haber una armonía, tiene que haber color, tiene que haber calidez y tiene que haber la luz de un instante, ese instante que desgraciadamente se nos va. Le mando un gran abrazo, Otto, le deseo lo mejor y gracias por concederme esta entrevista. Igualmente, Cristina, le mando un gran abrazo. Gracias. Me siento muy orgulloso de poder estar con usted, porque le voy a contar rápidamente una anécdota. Hace muchísimos años, yo estaba mucho más pero joven, me habían invitado a una entrevista en Radio Fórmula en Polanco y estaba yo en el pequeño lobby saliendo del elevador y llegó usted, yo la admiraba mucho. Gracias. Y llegó usted y se puso a platicar con el productor o algo que estaba frente a mí y ni me peló y yo volteé a verla así como sonriendo para que, a ver, salúdeme. Y no me peló, pero pues qué gusto de que ahora ya nos veamos. ¿Sabe por qué no lo vi? Porque traía el ojo de vidrio. Nos vemos pronto, Otto. Nos vemos, mil gracias. Adiós. Adiós.